Bienvenidos a un episodio más de Siguiente Nivel. Hoy me da muchísimo gusto arrancar nueva temporada con un tema que la verdad sí está como robando espacios, que está acaparando. No hay lugar donde no hablemos de inteligencia artificial, pero algo que me gusta mucho es como también verlo desde otras perspectivas, desde otros escenarios que a lo mejor no están tan en nuestro círculo y que siempre escuchar especialistas nos llena mucho. Pero hoy quiero empezar nueva temporada de una manera diferente. Siempre trato de preguntar o de decir como lo bueno del especialista y de que nos acompaña y que está en la plática, pero hoy quisiera preguntarle al especialista, Ok. ¿cómo te presentarías tú, Job? Ok, yo me presentaría primero agradeciéndote, Maru, por la invitación, por ser parte de este nuevo capítulo, de este extraordinario espacio. Creo que me presentaría como un apasionado del talento humano, con alto enfoque humanista. Sé que puede sonar paradójico o contrastante por el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es finalmente inteligencia artificial. Pero también me reconozco como alguien que está impulsando totalmente las formas innovadoras y disruptivas en el mercado para hacer que las cosas sucedan mejor, no solamente para las empresas, sino también para los emprendedores, pero de igual manera para el talento, es decir, para las personas que se están empleando, para las personas que ponen a su disposición o ponen a disposición de una empresa, de una organización, sus talentos y sus capacidades. Entonces, tal vez con pasión por la comunicación, pasión por el coaching, pasión por el desarrollo del talento humano. Creo que esos son los elementos que me caracterizan y que, bueno, hoy me tienen aquí. Claro, porque cuando hablamos de recursos humanos, muchas veces nos imaginamos desde el lado que es el empleado del colaborador. Te imaginas como el departamento que a lo mejor puede ser súper serio, el que va mandando las reglas y cuestiones de ese tipo, pero también está la formación como tal del colaborador, ¿no? De todo lo que hay ahorita que dices, apasionado del talento humano y de todo lo que hay dentro de las organizaciones. Creo que esa es la enorme ventaja y nobleza de tu área, que es hacer que las empresas puedan crecer a partir del talento que está dentro, ¿no? Sin duda, creo que uno de los elementos que destaca o hace que destaque una empresa es finalmente la calidad de las personas que incluyen dentro de sus procesos. Sin lugar a dudas, hoy el mayor reto que tienen las organizaciones es cómo ser altamente competitivas y disruptivas sin olvidar a su gente, ¿no? Entonces, creo que existen muchos mitos, muchos sinsaberes alrededor del Departamento de Recursos Humanos, que hoy, por ejemplo, ya no le llamamos recursos humanos, Sí, claro. sino como capital humano o talento humano. Y entonces creo que esta conversación puede versar también en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que realmente pasa en ese pequeño mundo que llamamos capital humano? Y cómo las grandes empresas están haciendo prácticas disruptivas de tal manera que se pueda mejorar no solamente en términos de generación de valor capital, sino también de generación de valor para el empleado y para la persona. Claro. Hoy vamos a tocar el tema de cómo no nos quedamos atrás, ¿no? En la era digital, cómo no nos quedamos atrás en esta parte del talento humano. Si tú me pudieras decir, primer punto para no quedarte atrás en la era de digital en cuanto al talento humano, ¿qué dirías? Ok, lo primero es piérdale el miedo, ¿ok? Creo que todavía existen algunos elementos al interior de las organizaciones latinoamericanas, por así decirlo, en las cuales se tiene como cierto temor o cierto rezago en términos de, bueno, y este tema de la inteligencia artificial o la tecnología, ¿qué nos puede abonar, no? O cómo podemos hacer que lo integremos a lo que estamos haciendo en el día a día. Y a ver, por principio es un temor muy válido, porque existen muchas cosas alrededor de lo desconocido. Si tú no conoces realmente con lo que estás, digamos, desarrollando tus procesos o lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico, definitivamente es normal sentir temor. Pero para esto, bueno, el punto crucial es atreverse a hacer las cosas de manera diferente, y hacer las cosas de manera diferente es incorporar nuevas herramientas.
Hoy le llamamos inteligencia artificial, hace un par de años llamábamos, bueno, el tema de coaching, hace varios años hablábamos también de otros elementos o metodologías, ¿no? Hoy el tema, como bien mencionabas, que está acaparando los titulares, inclusive las redes sociales, no solamente de corte empresarial como LinkedIn, sino también en TikTok ves muchas cosas alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, esta herramienta por principio hay que entender que no es una moda, llegó para quedarse, es un gran complemento para lo que estamos haciendo. Entonces, en definitiva, el primer punto es piérdele el miedo, y no hay mejor forma de perderle el miedo que capacitándote al respecto, conociendo, profundizando sobre qué es esto, qué es la inteligencia artificial, cómo me puede generar valor y sobre todo cómo puedo incorporarlo a mi propio proceso productivo, ya sea una gran empresa, o sea yo un emprendedor, o sea un empresario consolidado. Claro, porque antes de empezar el episodio estábamos platicando acerca de que de repente el tema de inteligencia artificial puede estar muy en el área a lo mejor de marketing o muy conocida por el tema del área de marketing, ¿no? O sea, porque vemos las imágenes, porque vemos este tema, no sé, de generar más rápido el tema de videos, de redes sociales, toda esta parte está como muy popularizado. Pero cuando nos acercamos a cómo hacer más productivo nuestro día a día y las empresas, cómo pueden ser más productivas, creo que nos abre también otro panorama. Y hablabas ahorita del miedo, ¿no? O sea, el miedo puede ser algo que dices, híjole, no le quiero entrar porque no es para mí, yo no siento que mi empresa tenga que entrar a eso. Y viene otro miedo, creo que muy de la mano de la inteligencia artificial, que es, si yo meto inteligencia artificial a mi organización, los empleados van a seguir, se van a ir, voy a perder mi empleo. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Tú qué dirías hoy? La inteligencia artificial, ¿cómo está en este tema de este miedo, no? ¿Cómo lo podríamos, o qué panorama tú logras observar? Ok. Creo que, híjole, tenemos muchos puntos de referencia desde narrativas, por así decirlo, históricas, de decir, bueno, por ejemplo, en la Revolución Industrial, cómo la entrada de la máquina pudo sustituir mucha mano de obra, y evidentemente eso genera una referencia en términos de decir, bueno, las máquinas por lo regular vienen a sustituir mano de obra, ¿no? Porque automatizan ciertos procesos. También alrededor de la inteligencia artificial también tenemos otras historias cinematográficas, en términos de, bueno, cómo la tecnología, cómo los robots vienen a hacer algunos cambios disruptivos en la forma en la cual el ser humano concibe su entorno, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos punto por punto. Al día de hoy, claro, ¿no? O sea, siendo abril de 2025, si tú me preguntas, hoy yo te digo, la inteligencia artificial no sustituye la mano de obra. Hoy, ¿ok? Sin embargo, mientras tú y yo estamos conversando, o sea, nueva tecnología está surgiendo ni siquiera de un mes para otro, de un día para otro. Entonces, es un poco aventurado decir, esto va a sustituir la mano de obra. Todavía no lo sabemos, porque una de las características de la inteligencia artificial es que tiene un potencial desconocido, ¿ok? Entonces, pero a ver, centrémonos en el aquí, en el ahora, en el presente. No sustituye la mano de obra. Yo, si se la pudiera explicar a alguien que no tuviera como el contexto de la tecnología y la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial funciona como esta historia que se ha repetido en muchas series, películas, en las cuales alguien encuentra la mano del mono y tiene 5 deseos, ¿no? Y entonces en cada uno de estos deseos se atreve a pedir cosas extraordinarias, pero cuando se le presentan ya los resultados del deseo, pues evidentemente no son los resultados que la persona esperaba, ¿no? Por ejemplo, piden, quiero ser millonario, y a la hora de que pedían ser millonarios, bueno, traen otro tipo de problemas. Lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial. Tú le puedes pedir muchas cosas a la inteligencia artificial, pero no necesariamente se ajusta a lo que tú estás esperando. Por eso es que todavía la mano de obra, digamos, el talento, necesita estar presente en muchos de los procesos. Para mí es muy importante que la gente entienda que, si bien es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta formidable o extraordinaria, no sustituye muchas de las competencias del talento que hoy se necesitan para ocuparlas, como pueden ser la parte del enfoque crítico, la toma de decisiones, tu enfoque de problem solving. Hay muchos elementos
que necesitan ser formados todavía como competencia, como habilidad dentro de la persona para utilizar la inteligencia artificial. Escuchaba algunos especialistas decir la gran ventaja que tiene el ser humano con la inteligencia artificial es que puede complementarse muy bien porque el ser humano tiene la experiencia. Claro. ¿No? Va dando la experiencia que te da la vida en sí, tu trabajo, los clientes que has tenido, todo lo que has visto en otras organizaciones, ¿no? O lo que vas desarrollando. Entonces creo que la combinación también hace eso, como apagar un poquito ese miedo de decir, Claro. sí, entre más sea mi aliado, entre más sea mi amigo, Mejor va a ser. Claro, a ver, pero sí hay que poner sobre la mesa este desafío, digamos, laboral. O sea, hoy no competimos contra la inteligencia artificial, pero competimos contra talento que ya la ocupa en sus procesos. claro. ¿Ok? Entonces, si tú, por ejemplo, como experta en mercadotecnia, te pusiéramos a, por ejemplo, competir en términos de qué puede hacer alguien que tenga tu mismo expertise, pero que no sepa usar herramientas de inteligencia artificial, en definitiva, la otra persona pues quedaría muy rezagada, ¿no? Como en su momento fue quien no sabía usar Canva, quien no sabía usar Adobe, o sea, muchas herramientas que evidentemente facilitan tu trabajo. Entonces, digamos que lo que es importantísimo que se queden tus seguidores es: tú no compites contra la inteligencia artificial, compites contra aquel que ya la ocupa. Y eso es de vital importancia en términos de cómo se está redistribuyendo el mercado laboral. Hoy podemos encontrar inclusive ya publicaciones en foros en los cuales se suben currículum, hay ofertas de empleo en los cuales ya te piden que conozcas sobre herramientas de inteligencia artificial que puedan, digamos, facilitar y mejorar los procesos para los cuales te quieren contratar. Y en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, es muy importante que también entendamos que lo que está un poco más democratizado en términos de inteligencia artificial es lo que podemos ver, ¿no? La generación de imágenes, de videos. Hace poco tiempo se popularizó, hubo un trend en el cual a través de ChatGPT creaban estos como muñecos de colección con respecto a cada uno de las funciones en una empresa, ¿no? O sea, teníamos al ingeniero y teníamos con su casquito varias cosas. Pero eso es solamente, digamos, la punta del iceberg de lo que podemos ver en inteligencia artificial. Hay muchos elementos que considerar dentro del uso en una organización. Los dos principales es: ¿qué quieres de la inteligencia artificial? ¿Quieres incorporación? O sea, es decir, ¿quieres integrarla a tus procesos? O la contraparte es: ¿quieres automatizar procesos con inteligencia artificial? Ambas líneas de la inteligencia artificial tienen sus pros, sus contras, sus usos múltiples, sus tipos de herramientas. Todo depende de qué es lo que quieres. Y la única forma en la cual puedes saber qué es lo que quieres es conociendo un poco más de la herramienta. Claro, y estas dos líneas que tú mencionas puede ser no importando el tamaño de la organización. Puedo automatizar procesos si tengo 5 colaboradores como si tengo N cantidad. Definitivo. Creo que uno de los elementos que vino también digamos, a romper el mercado laboral, a cómo se ven ahora los empresarios, cómo se ven ahora los emprendedores, es que muchas de estas herramientas de automatización estaban enfocadas o estaban muy limitadas a empresas que pudieran pagar grandes presupuestos en áreas, por ejemplo, de tecnologías de la información, de automatización. Hoy abren las puertas a que cualquiera que pueda tener acceso a este tipo de herramientas, llámese un emprendedor, llámese, inclusive vámonos 3 pasos atrás, alguien que apenas esté construyendo una idea de lo que podría ser algo que genere valor en el mercado, con este tipo de herramientas hoy tiene acceso a elementos que hace, no vamos lejos, 5 años, prepandemia, solamente estaban enfocados en grandes empresas. Entonces, lo que ha hecho la inteligencia artificial también es democratizar la oportunidad de hacer negocio. Y eso es algo que, en definitiva, para un emprendedor, para un empresario que está en fase de consolidación, le abre una nueva oportunidad para competir en un mercado que sin duda cada vez se hace más difícil. Y en el área de talento humano, ¿cuáles serían estos procesos? Ok,
en donde puede entrar, por ejemplo, hablas ahorita de la democratización de esta parte con la inteligencia artificial. Una persona que no está utilizando ahorita inteligencia artificial en su empresa, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Por dónde en talento humano en específico? Ok. ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Qué tendría que hacer? Por principio, antes de, por ejemplo, traer esta gran herramienta que aparentemente luce como la varita mágica, yo creo que toda empresa que quiera ocupar esta nueva herramienta necesita tener claros y definidos todos los procesos que tiene en su área. Entonces, no solamente de talento humano, sino, por ejemplo, también de marketing, de finanzas. Tú necesitas mapear, identificar, delimitar y, digamos, especificar cuáles son esos procesos que se van a llevar dentro de esta área, dentro de tu organización, porque tú no puedes decidir o puedes tener claro cómo va a sumar valor la inteligencia artificial si no sabes qué es lo que está haciendo esa área o ese departamento de tu empresa en este momento. Entonces, punto número 1, clarifica tus procesos, delimítalos y, sobre todo, identifica cuál es el valor que genera cada uno de esos procesos. Hablando concretamente de recursos humanos o de talento humano, es muy importante el enfoque contemporáneo que tenemos en este momento, que es cómo todo lo que se hace en capital humano como departamento está abonando a la experiencia del empleado, ¿no? Hoy el término experiencia del empleado es lo que le da rumbo, es la brújula de todo lo que se hace como proceso dentro del departamento. Entonces, una vez que tú ya entiendes cuáles son todos esos procesos que ocurren en ese departamento, ahora sí, puedes saber, fíjate que ahorita llevo esta cantidad de procesos. Por ejemplo, si está enfocado a la experiencia del empleado, ¿cuál es el primer proceso que por excelencia detona la experiencia del empleado? Es cómo lo incorporas, Sí, ¿no? desde Reclutamiento, ¿no? ¿Cómo lo incorporas a tu organización? Es decir, ¿qué tan bien estás haciendo este proceso de seleccionar al mejor talento? Y en ese sentido, tan solo la selección del mejor talento es una gran puerta de entrada para el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es cómo logras clasificar de mejor manera tus currículums, los currículums que llegan a tu organización a partir de un algoritmo que tú puedes, ¿no?, designar. Es decir, lo que estoy buscando es un personaje que tenga A, B, C, D competencias y que pueda generar X, Y, Z de valor en la organización. Entonces, cuando tú, digamos, introduces esa información a una inteligencia artificial, puede comenzar a hacer este análisis en función de lo que tú ya has planteado y entonces hacer estas correlaciones con el currículum, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos. En otro de los pasos es, bueno, ya incorporaste al talento, es ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder agregarlo de manera expresa a la compañía, ¿no? Viene el proceso de inducción y ahí es donde también puedo utilizar inteligencia artificial. Ok, y por ejemplo, te voy a hacer el más claro ejemplo en términos de lo que puede hacer o generar valor desde tu área y que también es una de las grandes propuestas que están haciendo ahora estas agencias de mercadotecnia y de diseño gráfico, social media, que es cómo podemos automatizar el proceso de la inducción, de la inclusión del nuevo empleado a la organización. Entonces se crean avatares, ¿no? Ya no necesitas que alguien esté presente y esté dando la inducción. Entonces, avatares con inteligencia artificial que se ven como un personaje muy real de tu compañía que le está hablando, por ejemplo, de los valores, que le está hablando, por ejemplo, de qué es lo que va a hacer. ¿Cuál es otra de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial? Es la personalización de todas las experiencias. Y esto no solamente con respecto al empleado, sino también, por ejemplo, con tus clientes. Antes decías, hacer un video, ¿no?, me toma N cantidad de tiempo en el cual tengo que generar una cantidad de recursos o disponer una cantidad de recursos muy importante para hacer algo que me tiene que generar valor mucho tiempo porque se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Hoy, a través de una herramienta como la inteligencia artificial, puedes crear un video que le hable justamente a la nueva persona, que le diga su nombre,
que conecte con cuáles son esos elementos por los cuales se incluyó en la empresa y que entonces cree una experiencia sumamente personalizada con respecto a su integración. Entonces, como te puedes dar una idea, la idea, o más bien, cuando tú tienes claridad sobre los procesos que tienes en tu departamento, el cielo es el límite para ocupar la inteligencia artificial. Claro, porque mencionas algo importante. Si yo no tengo las bases del proceso, pues voy a decir, bueno, pues, ¿saben qué? Utilizo esta herramienta aquí, ¿no? Y en esta área que yo siento que a lo mejor está mal en mi organización, pero si no ves todos los procesos, si no tenemos la base, Claro. solamente vas a ir apagando fuegos, ¿no? Y entonces, en lugar de que sume, puede ser que a lo mejor hasta entorpezca tu día a día. Sí, y mira, el hecho de que una herramienta exista el día de hoy tampoco te debe forzar a decir, fíjate que como la tendencia es el uso de la inteligencia artificial, ya en este momento tengo que hacer uso de la inteligencia artificial. En todos los procesos. No, porque tampoco se trata de eso, ¿ok? Esto es como si a todos los males de tu organización les quisieras dar la misma medicina, ¿ok? Entonces, por principio, yo creo que debe ser altamente eficiente el proceso para poder identificar cuáles son estos puntos en los que te genera valor, ¿no? Sin embargo, a ver, la inteligencia artificial no corrige, no arregla, genera valor en aquellos procesos que por sí solos ya están muy bien identificados y diseñados. Entonces, como bien mencionaba, si tú no tienes las bases para comenzar a generar de manera estructurada y sistémica valor para tu organización, sin importar el tamaño, sean 1, 2, 5, 100, 1000, entonces la inteligencia artificial difícilmente va a ser una herramienta que pueda generar aún más valor del que ya estás haciendo, ¿no? Por eso es que es muy importante entender que la inteligencia artificial no es una varita mágica, es una gran herramienta, sin embargo debe haber todo un proceso de estructuración de procesos antes de poder usarla. Sí, claro, y es una excelente frase, no es la varita mágica, ¿no? Tienes que tener estos procesos y poder ya dar la medicina correcta a cada uno de esos procesos. Cuando pasa esto en las organizaciones, ya tienen los procesos, tú como consultor o como el especialista, ¿cómo empiezas a hacer esta selección de los procesos? ¿Por prioridad de negocio? ¿O cómo es que dices, sí, nos vamos con el de inducción 100%? ¿Cómo empiezas a hacer eso? Ok, mira, le acabas de dar a un punto muy importante. Particularmente en temas de talento humano, hay una, a la que yo le puedo denominar, es una ciencia, ¿no? Y es parte, porque tiene una estructura metodológica, que ha tomado mucho auge en la última época, ¿no? De la pandemia para acá, que es el tema de People Analytics, ¿no? ¿Qué es People Analytics? Es, bueno, toda una serie de sistemas y metodologías que lo que hacen es que aplicando la tecnología, la analítica, ¿no? Metodologías inclusive estadísticas, puedes comenzar a medir qué es lo que está ocurriendo en tu organización alrededor de la gente. Entonces, es imposible llegar a una organización y decir, fíjate que yo creo que en función de lo que percibo y veo, podríamos empezar por aquí. Porque entonces, volvemos al punto, sería como echar, digamos, arena y querer que caiga toda en una sola botella, ¿no? Primero, como cualquier proceso metodológico de acercamiento a una organización, necesitas saber cuáles son esos puntos de dolor, qué es lo que le está doliendo a la organización con respecto a ese proceso por el cual te están incluyendo, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un consultor financiero, puede ser un consultor de mercadotecnia, por ejemplo, de marca empleadora, puede ser un consultor en términos de talento humano. Cuando tú te acercas a la organización, debes poder clarificar con la organización que justamente llegas a abonar y ayudar, pero que necesitas conocer qué es lo que está sucediendo. Y ese es uno de los puntos más álgidos cuando te acercas a una organización. La organización o la empresa a veces no te quiere decir, ¿no?, dónde está el fallo, qué es lo que le está doliendo, y entonces tú tienes que comenzar a hacer como este trabajo detectivesco de decir, bueno, porque por algo me llamaron, ¿no? Por algo estoy aquí, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces comienzas a usar diversas herramientas para poder esclarecer cuál es el punto de entrada
al uso de esta tecnología, al uso de estas herramientas. No solamente es elegir aquello que a ti te guste más o, por ejemplo, decir yo soy experto, no sé, en capacitación y entonces yo creo que todo se va a solucionar si te integro inteligencia artificial en capacitación. Hay que ser muy sensible con las necesidades de la empresa y sobre todo ser muy transparente, metodológico, altamente responsable con estos acercamientos. Hoy mucha gente se está acercando a decir, yo te ofrezco una solución de inteligencia artificial que te va a solucionar la vida y va a solucionar todos tus procesos. No, debe haber un trasfondo metodológico que permita a la gente que se acerca a ofrecer una solución entender realmente cuál es la necesidad primaria de la organización. Sí, porque si no, por ejemplo, en marketing pasa como pues sí puedes crear muchísimas cosas, ¿no? O sea, puedes, a través de inteligencia artificial, puedes crear contenido sin límites, por así decirlo. Sin embargo, viene la parte ética. Vas a crear, por ejemplo, escuchaba a un autor decir, no, es que creé mi último libro 100% con inteligencia artificial. Pues qué padre que lo puedas crear, o sea, nadie está diciendo que la inteligencia artificial no puede hacer eso, claro que puede hacer 10 Eso y libros, más. 100 libros y lo que sea, la parte ética de que a tu público, ¿qué estás vendiendo? ¿Tu experiencia o nada más 100% información que la inteligencia está generando, ¿no? Porque creo que ahí viene el uso que también le damos, ¿no? Y en esto que dice, se acerca a la organización, voy a hacer consultoría y voy a decir, por vender, creo que ahí viene esta parte de cómo la inteligencia va empezando a tener los espacios, pero también cómo la estamos usando nosotros en esos espacios, ¿no? Completamente de acuerdo. Y debe haber como 4 principios rectores en la ética del uso de la inteligencia artificial a la hora de que tú la integras a tu trabajo, ¿no? Entonces, lo primero tiene que haber digamos, un principio de uso informado. ¿A qué me refiero? Tú necesitas saber realmente qué estás haciendo con la inteligencia artificial, qué datos estás ingresando, qué es lo que está ocurriendo en esa herramienta. Es necesario que tú conozcas qué es lo que está ocurriendo, cómo estás interactuando con esta nueva herramienta para que entonces finalmente tú puedas tener claridad de qué es lo que estás ofreciendo con esta herramienta. Después tiene que ver con, digamos, el uso responsable de la herramienta. Necesitas conocer, digamos, las normas, aquellos marcos jurídicos y legales para el uso de la misma, ¿no? El uso, por ejemplo, del copyright, ¿no? El copy-paste que en muchas ocasiones en el mundo académico tenemos, ¿no? Que antes teníamos, así como veíamos cómo copiaban y pegaban textos, ¿no? Ahora es todo un desafío para el mundo académico el decir, híjole, y este texto fue generado con inteligencia artificial, realmente es o fue generado de manera orgánica por una persona. Hoy necesitamos conocer realmente cuáles son esos marcos jurídicos, ¿no? La otra es el uso transparente de la herramienta. Tú necesitas decirle a la persona que estás usando inteligencia artificial, que aquello que estás generando fue generado con una herramienta que no tiene que ver al 100% con tu creatividad, con tu competencia, sino que fue justamente a través de ti y el uso de esta herramienta que pudiste crearlo, ¿no? Y además, algo que mencionaste hace ratito, se han ido incorporando nuevas tecnologías siempre, ¿no? Yo Siempre. recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos en Meta, ¿no? Con publicidad, que ni siquiera era Meta, ¿no? O sea, Facebook en ese momento, para todo el marco jurídico, para todas las organizaciones que regulan en el país tema de publicidad y en el mundo, ¿no? Tema de publicidad, pues cayó de sorpresa todo esto y fue como, pues Internet no está regulado, pues la publicidad fue avanzando y podías hacer muchas cosas antes que con el paso del tiempo se fue regulando y entonces ahora viene el tema de tengo que poner siempre que en Instagram hashtag publicidad cuando una persona está recomendando un producto, Claro. ¿no? Porque ya es decirle al usuario que están pagando la marca por esta mención, por así decirlo. Ahora, con el uso de inteligencia artificial, si nosotros vemos Instagram, TikTok, Facebook, también empieza esto, ¿no? De decir, esto es generado por IA, ¿no? O sea, es generado por IA. Porque, claro, viene este tema de la regulación alrededor
que cada vez va jalando más, ¿no? Los hilos, o sea, conforme va pasando más el tiempo, pues viene más la regulación porque más gente se empieza a meter en el tema. Claro, y tiene mucho que ver con el último principio, que es el principio de uso experto. Es, antes de meterte a estos temas, necesitas conocer sobre la herramienta. Entonces, capacítate, instruye, lee, fórmate. Desafortunadamente, en Latinoamérica tenemos un rezago con respecto al tema de la normatividad. Europa, en ese sentido, va muy avanzado, ¿no? Sobre qué sí podemos, qué no hacemos, cómo podemos ayudar a que esto suceda en un marco regulado, porque como bien mencionabas, pues por ahora es a veces tierra de nadie el cómo usamos ciertas herramientas. Por eso es importante que la gente que quiera ocupar, ¿no? Los emprendedores, los empresarios que quieran ocupar este tipo de herramientas, por principio conozcan cuáles son como esos riesgos que también tienen al usar estas herramientas, ¿no? El tema del uso de datos, el tema, por ejemplo, de los biométricos de las personas, todos esos elementos que necesitan ser considerados para que realmente les sumen valor, los impulsen, pero no los pongan en riesgo o generen algún otro elemento que tal vez no estén considerando. Sí, que no lo estoy viendo porque también es muy fácil decir, sí, quiero incorporar esto sin meterte, ¿no? O sea, a lo mejor nada más, creo que parte del éxito cuando uno contrata a un especialista en algo, es que traes el conocimiento ya de alguien que lo está viviendo, ¿no? O que lo está poniendo en práctica, pero eso no te quita la responsabilidad de saber del tema, ¿no? O sea, no es lo suelto 100%. Claro, o sea, evidentemente traes al especialista para que haga que las cosas sucedan, pero creo que responsabilidad de todos cuando incorporamos un proceso es empaparte de lo que estás haciendo. Sí, claro. Cuando tú contratas a alguien, eso no significa que te exime de la responsabilidad del resultado, de lo que esa persona puede generar. O del cómo genera el resultado. Exactamente. Entonces, hoy más que nunca, en este momento, tenemos que fomentar el uso informado, responsable, ético de este tipo de herramientas. No solamente porque puedas incorporar a un experto en tu organización o puedas contratar a un especialista, significa que puedes soltar por completo el resultado de dicho proceso. En ocasiones, en algunos países existen marcos normativos que delimitan muy bien el uso de la inteligencia artificial. Próximamente estoy seguro que vamos a llegar ahí. Por eso es que aun cuando seas un empresario, un emprendedor, que apenas estés forjando una idea que genere valor al mercado, es importante que aunque tengas la capacidad de contratar a un especialista en estos temas, tú solito seas autogestivo en el conocimiento de las nuevas herramientas, porque también eres corresponsable del resultado de las mismas. Sí, y yo creo que no hay mejor época que la que estamos viviendo para el tema del autoconocimiento, de meterte del autoaprendizaje, de estar en todo este desarrollo, ¿no? Y con tanta herramienta que hay, tanto acceso a la información, yo creo que el tema es dónde buscarla, qué hacer, con quién me acerco y demás, para poder seguir capacitándote. Pero creo que eso dices algo muy importante, ¿no? El poder meternos en el tema y hacernos responsables también de lo que está ocurriendo dentro de la organización en los diferentes puntos de vista o las diferentes perspectivas. Creo que eso no debe de quitarnos esa responsabilidad, ¿no? O sea, debe ser muy importante estar ahí, capacitarnos, conocer del tema para poder ahora sí, con las bases que decíamos hace ratito, en los procesos decir, vamos con esto, vamos a hacer tal o cual proceso aún mejor, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos da para muchos capítulos o episodios, pero en esta conversación me gustaría que pudiéramos decir o ir cerrando con cómo puedo, o un resumen de cómo puedo incorporarlo en talento humano, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ver? ¿Cuáles son esos 3 pasos o lo que tú ves de lo que estuvimos hablando? Un resumen pues de manera rápida. Breve, ok. Primero, mapea tu proceso dentro del área de capital humano. Después, identifica cuáles son esos procesos o esos elementos del proceso que generan más valor para tu compañía. Después, identifica cómo lo puedes mejorar.
Y posteriormente, ahora sí, pregúntale a un experto o tú mismo piérdele el miedo a interactuar con estas herramientas. Consulta con este mismo tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa cómo puedes mejorar tus procesos y cómo podrías incluirlas dentro de la generación de valor del mismo proceso. Hay dos elementos que hay que reconsiderar, que es, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres integrarlo a tu proceso o quieres automatizar procesos? Teniendo claridad sobre esos elementos, creo que es un gran punto de partida para la gente que nos está escuchando, que entiendan que la herramienta de la inteligencia artificial por sí sola no va a hacer que todo se corrija, sino que va a hacer que las cosas sucedan mejor, no solamente para tu organización, sino también para tu gente. Claro. Job, si alguien quiere consultarte y decirte, oye, ven y revisa mi organización, ven y ayúdame a ver si es momento de incorporar todo esto que hablamos, ¿dónde te pueden contactar? Ok, me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn, me encuentran como Job Rojas HR. Ahí constantemente estamos revisando algunos temas, estamos platicando sobre cómo podemos hacer que las cosas sucedan mejor en un departamento tan esencial como es el de capital humano en las organizaciones. Que no sea la última vez que No, grabemos no. un episodio, porque ya se me están ocurriendo como otras cosas que podemos platicar y que pues obviamente este es tu espacio, que podamos seguir Gracias. conversando, y a todos los que nos están escuchando, pues agradecerles el tiempo si llegaron hasta este momento y terminaron el episodio y escuchan algo que les dé valor también a alguien más. No duden en compartirlo y nosotros nos estamos escuchando y viendo en el siguiente episodio.